está. Muy bien. Hoy vamos a la segunda parte de, no sé si sale fuerte o no, de los hechos de la cruz. La idea en esta ocasión es terminar de ver los hechos que ustedes tenían en el primer apunte y luego va a comenzar la interpretación que la Biblia hace de esos hechos. Siempre hay que seguir ese orden, Cuando uno analiza un texto, especialmente si es narrativo, lo que tenemos que tratar de ver es la narración tal como aparece. Por ejemplo, si vamos a la historia del Éxodo, la salida de Israel de Egipto, analizamos bien los personajes, el lugar, el tiempo, cada uno de los sucesos, y se trata de definir, anotando en un papelito, lo que uno va descubriendo. Recuerden que muchos relatos en la Biblia aparecen varias veces. En el caso de la crucifixión del Señor aparecen básicamente en 4 evangelios. Pero a veces hay menciones a la crucifixión del Señor en otras partes de la Biblia. Entonces el relato se complementa con las menciones que aparecen. Por ejemplo, en Hebreos se dice que el Señor cuando oró en Getsemaní dice que procuró con lágrimas, cosa que no aparece en el relato de los evangelios. Entonces uno tiene que saber que a veces agregan datos. Por ejemplo, también se dice de José que cuando fue vendido por los hermanos él lloró y le reclamó, pero eso aparece en los Salmos, no aparece en el relato de Génesis. Y siempre uno tiene que ir al texto principal, y cuando tengamos un tema también tenemos que hacer lo mismo. Si ustedes quieren hablar sobre la resurrección, hay que ir a 1 Corintios 15. Ahí tenemos la exposición de la resurrección. Y luego se complementa con otros relatos. Siempre que hay un tema, hay que ir al pasaje principal o los pasajes principales, tomar nota de los datos y luego recién hacemos interpretación. Y lo relacionamos con otros pasajes. Ahora estamos en los eventos de la cruz. Recuerden que es la semana de la pasión. Entonces teníamos desde el domingo de Ramos, el día previo es el sábado, el reposo que el Señor hizo en casa de Betania, en casa de María, Marta y Lázaro, ahí en Betania. El Señor entra el domingo y toda la semana con actividad, hasta el jueves que lo encontramos en la Santa Cena o la Cena del Señor o la Última Cena, que era la Pascua judía. Eso es el jueves aproximadamente en la cronología. Alguien había preguntado la cronología, era Marcelo y alguien más. El jueves tenemos por la noche el Señor, el viernes una mañana, el viernes a la noche tenemos otro día, el sábado otro día, el domingo a la noche otra noche y el domingo a la mañana la otro día. Ahí tenemos los 3 días y las 3 noches, según el enfoque tradicional que tenemos de contar los días. No necesariamente pueden ser literales, eso es otra cosa que hay que entenderlo, que a veces puede ser una aplicación de la profecía, en el sentido de que el Señor estuvo fuera de la vista de la gente, como lo estuvo Jonás. Dice, señal no le fue dada, sino la señal de Jonás, que por 3 días y 3 noches. En la usanza judía, ahí tenemos los 3 días y 3 noches. Pero, si ustedes leen Lucas o Mateo y Juan, van a ver que tienen distintas formas de contar las horas. Y ahí se nos complica. Una va a usar el método romano y el otro el método judío. Pero sabemos que el Señor, si combinamos los pasajes, el Señor, habíamos quedado que Él sale a la noche a orar en Getsemaní, y ahí es tomado preso, traicionado y vendido por Judas, y es llevado primero a la casa en el sector bajo, primero Anás y Caifás. Ellos estaban en la zona residencial, en la ciudad de Jerusalén.
muy cerca del aposento alto donde ellos celebraron la cena. Y ahí comienzan los 6 juicios del Señor, que ustedes lo tienen ahí en el apunte anterior. Yo lo tengo en mi apunte aquí. Es arrestado el Señor y llevado. Y el primer entrevista tenemos en la casa de Anás. Y de ahí sale, de esa misma casa sale la indicación de que había que terminar con la vida del Señor. Luego es la sentencia del Señor ya en casa de Caifás, en Mateo 26, y el Sanedrín ya organizado. La primera entrevista personal del Señor, que fue en la casa de Anás, lo que encontramos es que él hizo una evaluación para ver si iban a poder lograr la sentencia, porque tenía que hacerse todo muy rápido. Entonces, en muy poco tiempo, en cuestión de horas, tenían que resolver si iban a lograr el cometido de crucificar al Señor, porque ellos no iban a ejecutar la sentencia. Los judíos no. ¿Por qué les parece a ustedes que los judíos no lo iban a hacer? Primero que había una legislación romana sobre eso, aunque ellos podían hacerlo, porque Esteban fue apedreado y la autoridad civil, que era Pilato, no se metió. Ellos tenían miedo del pueblo. Este era el tema. Porque muchos tenían a Jesús como profeta. Y aparte, acuérdense el gran apoyo que tuvo Jesús cuando entró el Domingo de Ramos. Hacía menos de 4 o 5 días. O sea, había mucha gente que apoyaba a Jesús. Entonces, ellos querían desligarse. Aparte, había otra cuestión muy importante, que dice la Escritura que Cristo fue muerto conforme a las Escrituras. O sea, tenía que ser maldito el que es colgado en un madero. Tenía que cumplirse esa escritura y no tenía que morir apedreado. Entonces, los fariseos sabían una cosa, que era que tenía que morir por todo el pueblo. Eso sí, una decisión política, que ellos decidieron la forma de eliminar a Jesús. Cuando nosotros nos encontramos que Anás evalúa eso y ve que la cosa puede llegar a buen término, manda avisar para reunir el Sanedrín, que tenía que tener una mayoría para poder lograr una sentencia. En algunos casos bastaba que sea 2/3, o en otras tenía que ser por unanimidad, como en todos los cuerpos colegiados. Mandan avisar, así que durante la noche, en horas de la madrugada, habrán ido mensajeros golpeando a las distintas casas de los miembros del Sanedrín, que sabemos que la mayoría estaban ahí en Jerusalén porque era una fiesta importante. La gente venía a la Pascua. Entonces, esa noche habrá sido de mucha actividad, de febril actividad. Por un lado, los escribas tomando nota de los sucesos, porque se registraba. Por otro lado, había que los alguaciles tenían que velar para que no haya un levantamiento, y no se le daba aviso todavía a Pilato, porque no se sabía que iban a lograr o no. También iban a mandar los mensajeros. Luego salen de la casa y se van a la casa oficial de Caifás, que era el sumo sacerdote oficial. El otro era el suegro, que manejaba toda la cosa. Y ahí se reúnen. Y ahí hay un primer evento y llegan a unas primeras conclusiones. Había que preparar la causa. Así que rápidamente armaron el expediente con todo lo que tenían y salieron a buscar testigos de entre las propias filas del judaísmo, ¿no? Empezaron a buscar gente y no concordaban. O sea que al margen que estaban interrogando al Señor, en algún lugar aparte estaban armando los testigos. A ver, vení vos, pasá, que no, listo, descartado. Otro. Así, hasta que lograron 2 testigos, conforme a la ley,
que podían condenar al Señor. Mientras tanto se realizaba el interrogatorio que ustedes lo pueden tener allí en la Biblia, lo pueden leer. Visto esto, recién ahí se trasladan oficialmente al lugar del Sanedrín, donde se realizaba el evento. Así que todos fueron llegando ya muy a la madrugada, muy temprano. Recuerden que en ese interín Pedro niega al Señor y va y llora amargamente, Judas se ahorca. Todo eso estaba pasando. Y ya cuando se reúne el Sanedrín, tenía que haber salido el mensajero para avisar a Pilato que le iban a mandar un preso. Porque no era cuestión de llegar y acá estoy, che, atendé. No, le tenían que avisar. Pilato podía estar en otro tema, podía estar, qué sé yo, ir a la pileta a bañarse. Pero la cuestión es que tenían que hacer todo eso, esas gestiones previas. Así que Pilato tenía que ir a la silla donde se sentaban para juzgar. Había una especie de balcón que daba al patio del templo, a un costado del templo, miraba de la Torre Antonia, que se llamaba Pretorium, justamente así se llamaba, la silla donde se sentaba para juzgar. Y la cuestión es que en el Sanedrín lograron armar la causa, que vamos a abreviar, no vamos a ver todo lo que está allí. Y comienza, ahí terminan los 3 juicios religiosos del Señor. Salen con el expediente, salen los policías del templo, se llevan al Señor. Algunos fariseos encomendados por los sumos sacerdotes fueron hasta el lugar donde Pilato recibían, no entraron al Pretorium porque se iban a contaminar, porque era la gran fiesta de la Pascua. Entonces tomaron de afuera, se ubicaban afuera, cosa que a Pilato le molestaba mucho. ¿Cómo yo voy a salir afuera? Pero bueno, no le quedaba otro remedio. Sale y los recibe. Seguramente estaría con su secretario, todo lo demás. El secretario había leído la causa y Pilato dice, che, ¿y esto en qué consiste? Y bueno, ahí le habrán contado. Y comenzó el interrogatorio. Ya para eso el Señor ya había llegado golpeado. ¿Se acuerdan que lo cachetea? Llegó en ayunas, sin dormir, con la tensión nerviosa del Getsemaní y ver el abandono de sus discípulos. Y segundo, la negación de Pedro. Parece que Juan Marcos era el joven ese que se escapa con la sábana. Estaba Juan mirando de lejos, Pedro que huye, y los demás habían desaparecido en la oscuridad del huerto. Pero allí estaba el Señor otra vez. Pilato lo interroga, no ve elementos suficientes para condenarlo, intenta librarlo, dialoga nuevamente con los fariseos, que estos se habían quedado afuera, esperando a feliz término para ellos. Cuando ve que Pilato amaga con librarlos, ahí comienza la segunda escena, que es, ya no bastaba que habían convocado al Sanedrín y sus asesores, ahora trajeron al populacho, a todo el pueblo. Todo tipo que pasaba era convocado para armar el piquete ahí, en el templo y en las afueras. Y Pilato se dio cuenta que la cuestión venía más complicada de lo que él pensaba. Y ahí escucha que él era de Galilea, Jesús de Nazaret. Y dice, bueno, me lo puedo sacar de encima, se lo mando a Herodes, que estaba en el otro lado de la ciudad, tenía que cruzar toda la ciudad. Llega al palacio de Herodes. Herodes quería conocer al Señor, dice que durante mucho tiempo. Este es el hijo de Herodes el Grande, que había mandado matar al Señor Jesús cuando era pequeño. Este es uno de los hijos. Y Herodes, como un hombre muy libertino, quiso como divertirse con el Señor, le pide milagro. El Señor ni abrió la boca. Y se cumple la profecía, no abrió su boca. Y ya otra vez golpeado, vuelve otra vez a caminar hasta el Pretorio. Y otra vez Pilato tiene ese problema. En el interín, la mujer le dice a Pilato, la mujer de Pilato le dice que no tengas nada que ver con este justo. Y ya, con todo el populacho gritando afuera, toda la ceremonial del templo en marcha,
la mañana estaba en mucha actividad. Más de 1 millón de judíos estaban allí. Seguramente las fuerzas habrá evaluado Pilato. El ejército que tengo acá, si se arma un lío, no me va a alcanzar los soldados romanos que tengo. Porque anda a parar una multitud así. El Sanedrín pisándole los talones. El Cristo que vuelve, Jesús, otra vez se para ahí y comienza el tercer juicio civil del Señor, que termina con la opción que, ¿se acuerdan la opción que propone Pilato? Barrabás o Jesús. Y dijo, con esta zafo. No zafó. Es decir, la gente prefirió un delincuente, un terrorista, uno que estaba, pero no porque le gustaba Barrabás, era porque no querían a Jesús. La mayoría de la gente, dice la Biblia, que no sabía para qué estaban. Típico en las manifestaciones grandes. Llevan a la gente de las narices y están ahí, gritan y no saben para qué están. Bueno, esto pasó, pero gente de los fariseos impulsando a la gente que grite tal o cual mensaje, porque había que provocar mucho ruido. Esta es una de las cosas que se repite siempre. Cuando uno estudia la Revolución Francesa se ve, una de las cosas que se dice en la Revolución Francesa es que si queremos imponernos hay que hacer mucho ruido y parecer como que somos muchos. Y eso fue uno de los grandes éxitos de la Revolución Francesa. Y acá es una escuela política para esto. El Señor lo veía esto, pero el Señor estaba tranquilo. En el diálogo, el último diálogo del Señor con Pilato, viene esa gran pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué es la verdad? El sentido de la justicia, cosa que no estaba en Pilato. Pilato trata de ser un buen político, no era un genio político, y en un nuevo intento lo saca al balcón a que lo muestren, y dice, lo manda a castigar, y entonces dice, bueno, con esto se van a calmar, una vez que lo vean todo roto, golpeado, lastimado, etcétera, disfrazado un poco como estaba, pero la gente gritaba, crucifícale, peor todavía. Así que no alcanzaba con un leve baño de sangre. Y Pilato entonces hace esa famosa frase, ¿se acuerdan? Se lava las manos. Entonces manda a crucificar al Señor. Y el Señor sale, dice en Juan capítulo 19, llevando su cruz. Y con él 2 más, que estaban en la cola ahí para ser crucificados. Así que dijo, mira, ya que está, mete 2 más que tenemos por ahí dando vueltas y lo mandamos. Y habrán firmado todos los papeles y Pilato se volvió a la casa, a la Torre Antonia, donde era el lugar donde él paraba en caso de eventos como estos. Y los soldados salieron, pero para eso había multitud de gente en la calle. Y recuerden que el templo estaba funcionando a pleno. La gente venía a traer sus ofrendas, el mercado de cambio estaba funcionando, etcétera, etcétera. Y el Señor sale por una de las puertas y bordea el templo. Ustedes lo tienen ahí en el dibujo, en el apunte. Y realiza el camino desde la Torre Antonia, que es una de las calles principales, que iba hacia el norte, hacia el mercado. Y en ese camino tenemos las famosas, ¿cómo se llama? La Vía Dolorosa, llamada, o el Vía Crucis del Señor. Tenemos, vía es camino, las famosas 14 estaciones. Que ustedes en el apunte yo se los puse, las 14 estaciones, para que lo tengan. Esta Vía Dolorosa del Señor arranca llevando el patíbulo, el madero del medio, el vertical, y con él otros 2. Cada condenado, cada reo a muerte, llevaba 4 soldados, uno a cada lado, un soldado adelante que llevaba el cartel de la condena, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y, por supuesto, iría
algún centurión o algo de la guardia que iría adelante, abriendo el camino con algunos soldados y todos el resto atrás, y todos los demás. En eso, ¿se acuerdan que algunos, la famosa la Verónica, que le enjuaga el rostro al Señor, etcétera? El Señor va. Su debilidad es tan grande en ese momento, desde el punto de vista físico, que no puede cargar con la cruz. ¿Y cómo lo resuelve el soldado? Ahí está, Simón. Que viene, pero en este caso, Simón de Cirene. Cirene es el norte de África, por eso muchos proponen que quizás sea negro, y lleva la cruz. Hay un famoso sermón de Lutri sobre esto, muy lindo, que, oh Simón, llevaste la cruz, pero no fuiste el crucificado, sino Jesús. Y entonces llega el Señor, entonces va, ahora sí puede hacer el camino, porque era medio cuesta arriba, cruzan la muralla del pescado, del mercado, siguen hasta un huerto, famoso Gorda, un arqueólogo, que se supone que ese es el lugar típico por la forma de la calavera de la montaña. Y ahí es crucificado. Lo ponían sobre el madero, acostado, le clavaban. Algunos dicen que aquí, otros dicen que acá, etc. Y lo levantan y cae sobre el pozo. Y ahí queda el Señor, lo cual era muy doloroso. Jesús al medio, los otros dos al costado. Y la guardia que queda ahí. Pero para eso mucha de la multitud la había seguido. De aquellos que estaban apoyando la moción de crucifícale. Junto con los fariseos. Querían ver que realmente fuera crucificado, no vaya a ser. Y en eso descubren la sentencia y que piden que Pilato la cambie. Y dicen, no, lo que es escrito, escrito está. Chao. Ya estaba cansado Pilato. Y a él pegó un portazo y los mandó a cada uno a su casa. Bueno, la cuestión es que el Señor queda allí. Aparentemente son 6 horas del Señor en la cruz, por lo que dicen los expertos, que el Señor queda pendiente en la cruz. Y lo mandan matar a los crucificados para que no queden los cuerpos vivos en la gran fiesta. En la fiesta de la Pascua, no querían ellos. Los fariseos van de vuelta a molestar a Pilato, qué sé yo. En eso aparece alguien que pide el cuerpo del Señor, uno de los fariseos. ¿Cómo se llamaba? José Arimatea. Aparentemente José Arimatea era un hombre muy rico y es recibido, no sé si directamente por Pilato o por alguien muy cercano a Pilato, algún secretario, le pide el cuerpo del Señor. Y él dice, ¿cómo? Ya está muerto. Y efectivamente así fue. Porque el soldado quiere cerciorarse, le cortan las piernas para que acelerar la muerte, pero cuando llegan al Señor no fue necesario. Aparentemente la posición no solamente estaba en medio, sino un poco más atrás, porque primero uno, después el otro y después el Señor. Y se cumple la profecía que hueso suyo no será quebrado. La cuestión que en esas 6 horas de la cruz el Señor pronuncia las famosas 7 palabras, que son las que quedan en la Escritura. La muerte de Cristo. ¿Se acuerdan que estudiamos el libro Mi experiencia con Dios con Blackaby? Él tiene una frase en el libro, en otro libro, desde la cruz o algo así se llama. A través de las Escrituras, Dios nos aclara la necesidad divina de la cruz. Tuvo que suceder, era la intención de Dios y no había otra manera. Cuando uno va a darnos cuenta, y ahora lo que voy a decir es algo que dice Stott en su libro, La cruz de Cristo, en la cena del Señor, que nosotros celebramos de una u otra manera, lo tenemos, toda la cristiandad celebra, la Santa Cena, lo importante ahí es la centralidad de la persona de Cristo y de su muerte. Es un recordatorio perpetuo que la Iglesia practica, de acuerdo a las indicaciones del Señor, la centralidad de su muerte. Muerte y resurrección. Es todo un solo evento. Cuando decimos la cruz de Cristo, acuérdense que es pasión, muerte, sepultura, resurrección, apariciones y ascensión de Cristo. Es todo un solo evento. Pero también enseña que eso fue central.
Cuando uno ve, Campbell Morgan dedica un capítulo entero, el acercamiento a la cruz, cuando comenta su famoso libro Las crisis de Cristo, él va mostrando cómo el Señor, desde el momento en que él se bautiza o es bautizado por el Juan, el Bautista, hasta el momento de la cruz, todas las declaraciones que hace Cristo, especialmente después del monte de la transfiguración, especialmente ahí, le hace más claro a los discípulos que Él va a morir. Él va a morir. Ellos al principio no entendían. Seguramente pensaban que se iba a morir en algún momento, pero después empezaron a tomar noción de que la muerte de Cristo realmente era una cosa más cercana. Y en un momento ellos dijeron, cuando ven a Lázaro, cuando resucitó a Lázaro, vayamos y muramos con él. O sea, se habían vuelto muy trágicos en ese sentido, estaban muy metidos en esa... Pero después olvidan eso y se pelean en la Santa Cena para ver que pensaban que el Señor iba a manifestar su reino ahí. Reino que ellos entendían que era de una manera poderosa, es decir, el derrocamiento del Imperio Romano y la liberación al estilo del Éxodo. Ellos tenían como modelo de victoria el Éxodo. ¿Se acuerdan? Eso es lo que tenían los judíos. Y lo peor de todo, que el Señor usó esa palabra. Y entonces ellos le quedó todavía más. El Éxodon, que es en griego, él le dice, estaban en el monte con Moisés y alguien más. ¿Quién era? Elías. ¿Y de qué hablaban? De su partida. Y esa palabra es éxodo, salida. Entonces ellos asociaban eso. Y pensaban, tiene que ser más o menos como fue aquello. Ahora tiene que ser algo parecido. Pero el Señor no siguió el camino de la popularidad, de los aplausos, sino el camino del sufrimiento, de la soledad, de la cruz. Él sabía muy bien que en aquel éxodo, ¿qué pasó? Hubo un cordero, muchos corderitos inocentes. Pero ellos no entendían nada, que Juan había dicho, este es el Cordero de Dios. Él iba a ser el Cordero de esta nueva Pascua, de este nuevo Éxodo. Eso también es tratado en otro libro ahí de Campbell Morgan. Lo que sí tenemos es que el Señor les muestra esto y ellos pensaban, asociaban esto. Y como Moisés creó toda una estructura, ellos pensaban lo mismo. El propósito de su muerte era derramar su sangre para liberación, perdón de pecados, que la tercera cosa que nos enseña el tomar el pan y la copa es que esto tenemos que apropiarlo en forma personal. No es que vamos a la cena para mirar, vamos para participar. Lo importante en la cena no es que yo parto el pan o que me dan la copa, sino que participo en ese evento. Con el pan, la copa, con las modalidades que tenemos hoy en día, no interesa que sean exactamente iguales. El tema es la esencia. ¿Qué hubo en la crucifixión de Cristo? Que el Señor pidió que miraran a la cruz. Como dice otro autor, hay que mirar a la cruz. ¿Qué hubo en la crucifixión de Jesús? A pesar del horror, de la vergüenza, del dolor, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué dice? Para nuestro bien, nos salva por una razón elevada. Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. Ese es el Éxodo, le seguimos a Él. Nos salva para algo grande, para llevarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, nos salva de algo grave. Y Cristo murió nuestra muerte, dice la Escritura, allí en Romanos 6 y pasajes paralelos. La muerte que habían merecido nuestros pecados. Eso tenía en mente el Señor. La cruz resuelve ese gran problema. Cómo Dios es justo y al mismo tiempo justifica al pecador. Lo libra de la culpa. Y también cómo ahora los pecadores pueden actuar como personas justas. Cómo pueden cambiar esa identidad. Cuando Cristo estuvo en la cruz, a lo menos, dice otro autor, que la experiencia en la que Jesucristo fue
sometido en la cruz, en alguna manera, contaba Alonso, en alguna manera es esto, o Andrew Murray en su libro, John Murray en su libro de Redención consumada y explicada, lo que tiene es que en la cruz Cristo está solo, no hay nadie con él, solo está él en la cruz. La enorme soledad de Cristo. Por eso la cruz, a medida que nos acercamos, hay mucha gente que se va y Cristo va quedando solo, todos se van yendo. Y los pocos que quedan lo miran de lejos y no intervienen. En la cruz hay sufrimiento, hay gran dolor, físico y espiritual, inclusive relacional, porque se siente solo. Y en la cruz hay silencio. Ayer estaba mirando una parte de una película que se llama Silencio, de Scorsese, no sé si la han visto. Una película que se trata, es basada en una novela, pero está ambientada en una novela histórica, de los creyentes que mueren en Japón, que en la dinastía de Tokugawa, que matan a los creyentes para tratar de erradicar el cristianismo, porque ellos eran budistas. Y la película se llama Silencio porque los creyentes oran, pero Dios no contesta. Siempre hay silencio. No hay una voz. Y mueren en forma, miles y miles murieron. Lo que el sacerdote, porque son católicos el que está ahí, se pregunta eso. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué se queda en silencio? Y esto es lo que encontramos en la cruz, un enorme silencio. No hay voz de Dios. Otras veces Dios le contestó al Hijo, pero aquí no. Hay como una cierta inactividad de parte de Dios. Eso está bien retratado, ¿se acuerdan? Que creo que se lo he mencionado, en el libro, en la novela de Narnia, en la primera serie de las películas de Narnia, está bien retratada esa escena. Fuertes toros de Bazán me han rodeado, y muestra a todos los animalitos como quiebran y el león muere ahí. Ahora, lo que el Señor encontramos esto. Y Carmen Morgan se pregunta, díganme si esto no es el infierno. Soledad, sufrimiento, silencio. Cristo lo padeció por nosotros. Los sufrimientos del Señor fueron vicarios. ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba en el lugar de cada ser humano cuando padeció. La condena que Él llevó no tenía ninguna relación con la vida que Él vivió, sino que lo hizo por otros, en mi lugar. Fueron expiatorios. ¿Qué significa? Por medio de lo que Él soportó, agotó el pecado, dice Hebreos. Y uno dice, ¿qué quiere decir? Que lo quitó, hizo como que no existiera el pecado sobre el creyente. Lo agotó, lo expió. Y los sufrimientos de Cristo son propiciatorios. ¿Qué quiere decir? Por cuanto mediante ellos sacrificios, Él ha acabado con todo lo que separaba al ser humano de Dios. Propició esto, los acercó y mostró que ahora Dios se conmoviera y se acercara favorablemente al pecador. Y esta es una frase mía, ¿no? Que todo lo que tenía que hacerse para que fuéramos salvos fue hecho por Cristo en la cruz. Todo lo que había que hacerse. Entonces, como dice otro autor, ya no necesitamos otro mediador. Y cita a Hebreos. ¿Está claro? Es un gran tema. Uno de los grandes temas de la iglesia. Esto de Cristo. Cada creyente con el tiempo va aprendiendo de que su vida pasa por la cruz y que tenemos que volver permanentemente a la cruz. Hay que volver a la cruz. Y tenemos que volver porque allí está el corazón del Evangelio. Eso es. Yo no sé ustedes, pero tenemos que darnos cuenta que Jesús murió solo. Dios mismo manifestó su poder sobre la tierra cuando Jesús murió, para testificar
que el que había muerto en el Gólgota era una figura extraordinaria. Cuando Cristo muere, Dios interviene. Y esto es una cosa que uno dice, ¿qué? ¿Esperó que se muriera? Sí, porque para eso se preparó Cristo. Cuando Cristo muere, las rocas se parten, el velo del templo se rasga, aunque hubo una noche previa, unas 3 horas de oscuridad, en un fenómeno atmosférico especial. Y ahí dice, el que muere en la cruz. Todos estos son signos, teológicamente hablando, de que parece que como un caos vuelve a aparecer con la muerte de Cristo. Es como si retrocedemos a Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Todo era caos al principio, parece. Y Dios pone orden y recrea en lo que está allí. Hay cataclismo que a su vez nos traslada a la lectura apocalíptica, al Apocalipsis, otra vez. En miniatura, la cruz une los tiempos, el inicio y el fin de la historia. Es en la cruz. Además, las multitudes que aparecen ahí representadas por distintos personajes, en el caso de los soldados romanos, ellos se sorprenden, reconocen la importancia del evento. En Mateo quedan sobresaltados por el terremoto. En Marcos los soldados reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Lucas afirman que Jesús era un hombre justo. 3 testimonios. Cuando uno va a la cruz, va a ver que hay muchos detalles. ¿Notaron eso? Muchos detalles. Todo lo que estamos narrando. Y uno dice, ¿por qué tantos detalles? En primer lugar, porque demuestra que los que escriben son personas que vivieron el evento. Y esto es algo extraordinario. Son testigos oculares. Y te lo cuentan con lujo de detalles. Y yo siempre le digo a mi señora, mira si hubieran escrito mujeres. Tendríamos el triple de evangelio. No se ofendan. Pero, bueno, mi señora dice, vos no te das cuenta porque vos lo estás por los codos. Bueno, pero ahí estamos. Pero es una broma. Como decía un misionero, acordate que el 50% son mujeres en tu iglesia, más o menos. Bueno, lo que sí, una de las cosas que te muestra es eso. Otra cosa te demuestra que los detalles son importantes. ¿Y qué es lo que los detalles son importantes? ¿Saben por qué? Porque son pruebas de la autenticidad del relato, de que el relato es veraz. Y en segundo lugar, ustedes yo les puse ahí en el apunte, algunos, no sé si todos lo tienen, pero si no le piden a Beta, le pagan a Beta y se le da el apunte, le dice las distintas profecías que se cumplen en la muerte de Cristo. Yo puse algunas, pero hay libros donde están todas, en la cruz, en el momento de la cruz. Y esos detalles nos muestran justamente el valor, la importancia. En la cruz el pecado es manifestado, pero la gracia resplandece. Hay una cosa impresionante en la cruz. En la cruz o triunfaba el pecado o triunfaba la gracia. No había posibilidad de empate. O triunfaba el pecado o triunfaba la gracia. No hay alternativa. En este caso, cuando el pecado abundó, ¿qué dice Pablo? Sobreabundó la gracia. Dios muestra su amor inalterable por el ser humano en la cruz y su odio absoluto por el pecado, su rechazo total. También Dios exhibe su perfecta sabiduría frente a la mayor insensatez del ser humano y el depravado ataque de Satanás. Cuando estamos allí pensando en la cruz, acuérdense que Satanás está ahí, dando vuelta, pensando que había derrotado al Señor, pero no fue así. La mayor expresión de maldad del ser humano está allí en la cruz, el inocente. Es el centro, es el hecho eterno, como dice
Quizás podríamos ponerle fecha. Algunos dicen que fue el 7 de abril del año 30. Bueno, no sé si están así, pero los que se dedican a estudiar esas cosas dicen. Pero lo importante es que para Cristo, cuando uno se acerca a la cruz, tiene que decir, ¿qué estaba pensando Cristo? Y tenemos las famosas 7 palabras de la cruz. ¿Se acuerdan? Yo no sé si están en el apunte, pero creo que los puse, sí. Porque no saben lo que hacen. La palabra del perdón. Hay un libro de Pink sobre eso, las 7 palabras de la cruz. Bueno, hay varios libros, ¿no? El de Kitty Silva, Arrastía, etc., que comentan las 7 palabras de la cruz. Pero es la palabra del perdón. Pero no que realmente no saben lo que hacen. Sabían lo que hacían. Lo que no tenían noción de las consecuencias tremendas de lo que hacían. De la profundidad de sus hechos. La palabra de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los teólogos discuten qué es esto del paraíso. Y como dice otro autor, lo importante no es tanto el paraíso, sino que estarás conmigo. Estar con Cristo. Esa es la palabra clave. Y acuérdense que en la versión de los Testigos de Jehová, el libro verde, hay una coma. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Lo que te digo hoy es esto, pero no sé cuándo vas a estar en el paraíso. Tuvieron que hacer una versión propia para cambiar, pero todas las versiones que aclaran bien claro, es de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con lo cual el Señor le estaba anticipando que los dos iban a morir ese día. En algunos casos, algunos podían estar hasta 3, 4 días crucificados y no morían inmediatamente. Podían estar ahí, pero le fue dado a ellos esa pócima que se le daba, que les mareaba y anestesiaba para que no sufrieran tanto. El Señor no la quiso. Como dice Mackintosh, tenía que sufrir conscientemente el pecado. Cuando comenta esto de la cruz de Cristo, ahí en Deuteronomio, conscientemente tenía que morir por cada uno de nosotros. No tenía que hacer en forma inconsciente. Él sabía lo que estaba haciendo. La palabra del afecto, cuando le habla a Jesús, a su madre, y al discípulo a quien él amaba, he ahí tu hijo, he ahí al discípulo, he ahí tu madre. Esa es la palabra del amor, del afecto. La palabra de la angustia, Dios, Eloí, Eloí, lama sabactaní. Siempre digo que no sabemos si lo estamos pronunciando bien, porque tiene 2 acentos la palabra. Nosotros no tendremos lenguaje con 2 acentos en el mismo vocablo. La palabra de la angustia espiritual, la palabra del sufrimiento físico, tengo sed, la que viene en Juan 19, la palabra de la victoria, consumado es, que algunos creen que es la parte final del Salmo, el 22, que estaría recitando, y la palabra del contentamiento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor que muere, decide morir. Esto es muy importante, hermano. A Cristo no lo mataron. Él decide entregar su vida. Cosa que nosotros no podemos hacer. Él muere. Estas palabras de la cruz es muy importante. No hay tiempo ahora para verlo, pero ¿por qué están en cada evangelio? Y cada uno resuelve un dilema. Porque Mateo presenta a Jesús como el Mesías de Israel, el Rey. Marcos como el siervo de Dios. Lucas como el Hijo del Hombre. Y Juan como el Hijo de Dios. Y cada uno resuelve un dilema. En el primero enfoca la misión del Rey. En el otro es su servicio, la obra. Luego tenemos el hombre que está destinado a morir. Y en Juan, el hecho del hombre dependiente, frases que tocan su persona. Y en todas resuelve esos problemas. Pero no solamente hay palabras en la cruz. ¿Quién sabe música acá? Yo estudié, pero no sé
más o menos. En su época leía y tocaba música. Bueno, ahora ya ni la leo ni la toco. La escucho nomás. Pero, y preferentemente mi hija trata de no cantar. Me dice, está papá, no canté porque... Ahora, en 1 Pedro 2:23, que alguien lo lea, no solamente hay frases de Jesús, hay algo tremendo. Hay enormes silencios en la cruz, que son tan elocuentes como esas palabras, tan sugerentes como los dichos de Jesús. ¿Quién tiene el pasaje? Sí. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. Eso nos muestra que Jesús estaba en silencio, oralmente no se le escuchaba, pero la Biblia nos muestra que él estaba orando al Padre. En muchos de esos silencios. Los silencios fueron varios. Los silencios fueron diferentes. Cuando estuvo allí frente a aquellos que le enjuiciaban o cuando estuvo en la cruz. Fueron silencios dolorosos. En otros casos fueron injustos. Él podía haber hablado, no quiso. Provocaron la reacción en otros. ¿Por qué te callas? Y algunos, cuando vieron que él hablaba, le decían, está llamando a Elías. Y el Señor no contestó para decirle que no estaba llamando a Elías. Pero esos silencios fueron importantes. Él guardó un increíble silencio. Y son expresiones tan agresivas como aquellas palabras que él estuvo allí. No cayó. El Señor estuvo atento a la voz del Padre, a cualquier indicación del Padre, pero nunca llegó. Nunca llegó. Podía haber pedido ángeles, dice, pero no vinieron. Líbrame de esta copa, pero no hubo respuesta. Sin causa me aborrecieron. No hubo quien compadeciese del Señor. Al contrario, Él atendió a aquellos que estaban al pie de la cruz. Y su madre, recuerdan esa expresión. En ese momento, María estaba siendo atravesada por esa espada, que proféticamente se le dijo cuando ella tuvo el hijo. Una espada traspasará su alma. Es decir, ella iba a entender la muerte de su hijo. Nosotros tenemos la idea de menoscabar a María por esto del catolicismo, de ensalzar a la Virgen. Pero en realidad ocupa un lugar importante en este momento. Estuvo ahí. Pero ya no en su relación de madre e hijo del punto de vista natural. Pero el Señor inclusive allí se acordó de su madre. Y fue de apoyo para él. Él sabía que esa era una sierva fiel. Pero frente a ella no cayó, le habló. Es algo tremendo, tremendo. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Estos silencios transmiten el coraje indómito de parte de Cristo. Una valentía tremenda. No hubo quejas. No se quejó de un juicio injusto, ilegal. Expresan las creencias más profundas de que Dios, a pesar de todo, no va a dejar mi alma en el Seol. Salmo 16, verso 8 al 11. En el Hades, bien digo. Reflejan el carácter impecable de Cristo. He de pagar lo que no robé, dice el Salmo. Ante la provocación externa, bájate de la cruz, etc. No tiene inclinación interna a la venganza. Encomendó a la causa al que juzga justamente. Demuestra el pleno autodominio que ejercitaba. Se quedó en la cruz. Podía haber arrancado los clavos, él se quedó. Y prueba las circunstancias, que las circunstancias estaban bajo el control suyo y no de las acciones de los hombres. Él fue a la cruz porque quiso ir a la cruz. Él fue a la cruz no porque un soldado lo llevó, sino porque él quiso ir a la cruz. Se dejó guiar. Nosotros, apenas si logramos entender esto,
Cuando llegamos, y quiero parar aquí, creo que estamos ya casi en fecha, nos quedan un par de minutos, quiero decirles algo. En Mateo se presenta al Rey, Cristo como Rey. Y estas palabras, esta escena nos muestran que con la resurrección de Cristo es ratificado en ese rol y continúa con el objetivo que Él se puso, traer el reino de Dios a los hombres. El Marcos, el siervo desechado, con la resurrección Dios aprueba su servicio. Nosotros no nos damos cuenta lo que significa la resurrección en los tratos intratrinitarios, o sea, entre Dios y el Hijo y el Espíritu. Romanos 1:4 nos habla de que el Espíritu Santo actuó en la resurrección de Cristo. Lo mismo que Efesios capítulo 1, lo mismo aparece en Hebreos, etc. Cuando Jesucristo resucita, Él dijo consumado es. Y es, creo que Charles Riley, que dice, este famoso predicador, que dice, la resurrección de Cristo es el amén de Dios al consumado es de Jesucristo. Tremendo. Con eso dijo, estoy satisfecho de la obra del Hijo. Es perfecta. Dios estaba contento con esto. Ahora Cristo podía entender el silencio de Dios y también podía darse cuenta que Él tenía que pisar solo el lagar de la ira de Dios. En Lucas, el simple hombre destinado a morir, con la resurrección es coronada su peculiar esperanza. Ahora es cabeza de una nueva creación. De todos los hombres salvados, de todas las mujeres. Es cabeza de una nueva creación, de una nueva raza. O como dice Stott, una nueva humanidad. En Mateo, el Hijo de Dios dependiente, el Hijo que depende del Padre, con la resurrección, es vindicada, que es una palabra muy rara que nosotros no usamos, sus pretensiones. Reconoce con la resurrección, el Padre le dice al Hijo, tienes derecho al trono. Ven ahora de vuelta aquí a la gloria. El Padre ansiaba otra vez la compañía y entronizar al Hijo. Cuando los ángeles ven esto, que el Hijo baja del trono y viene a este mundo, se habrán sorprendido, sin lugar a duda. ¿Qué es esto? Movimiento en el trono del Dios eterno que viene y se hace hombre. No entendían nada, pero cuando vuelve, dicen, ahora sí entendemos. Ahora con derecho ganado, vuelve. ¿Y eso está dónde? Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante hasta el 11 y 12. Todo le dan gloria. Lo que está debajo de la tierra, sobre la tierra, arriba en los cielos, todo. Eso incluye los ángeles. Ahora, el Señor entonces está allí. Y luego vamos a ver el tema de la resurrección. Pero ahora vamos a comer algo, nos queden tranquilos. Luego vamos a hacer un ejercicio ahí en la última hoja, si no lo tienen lo comparten, y luego vamos a ver algunas cositas sobre la resurrección. ¿Está bien? Listo. Hacemos la pausa. Gracias por la paciencia. Sí. Ahí lo tengo. Y si hay preguntas, por favor. Bueno, chicos, estamos. Está bueno que hagan preguntas, Si podemos las contestamos entre todos, vamos aprendiendo algo más. Acá Carlito hablaba del tema de que cuando fue la resurrección de Lázaro, la hermana le dice, creo que va a resucitar en el día postrero. Y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo es la historia? No, lo de Marta y María, ellos tenían la idea de que en algún futuro, en el fin de la historia, todos iban a resucitar. Esa era la idea judía y no está mal. Ellos no tenían bien claro el tema de la resurrección. Pero sí sabían
que había personas que habían resucitado. ¿Te acuerdan que en el Antiguo Testamento hubo 3 casos de resurrección? Ahora, lo que el Señor le dijo, no, va a resucitar ahora. Lázaro va a resucitar ahora. Él agarró y lo llamó. Como dice un comentarista, lo llamó por nombre y si no se hubieran salido varios, dice. Pero no, la cuestión es que hay una experiencia que el Señor cuenta, de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después, Fabiana, creo que fuiste, que preguntabas, ¿qué pasa? Que cuando el Señor se aparece, le dice a María, no me toques. Y está bien lo que dice ella, que en el griego parece que ella tiende a abrazarlo al Señor, porque ella estaba buscando al Señor. Se han llevado a mi maestro y no sé dónde le han puesto. Hasta que él le habla y ella le dice Raboni, ahí se descubre que es él. Pero entonces le dice, no me retengas. Quería ella retenerlo al Señor. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él distingue ahí la relación que él tiene con el Padre y lo que ellos tienen con el Padre. Pero la cuestión que parece que el Señor iba y venía al cielo. Por lo que dice en Juan. Veréis el cielo abierto, la escalera que él tiene, el sueño que tiene Jacob, ¿se acuerdan en el sueño que él tiene? Y los ángeles que suben y bajan. No dice que bajan y suben, porque uno dice, el ángel está arriba, tiene que bajar y subir. Dice, suben y bajan. Al revés. ¿Por qué? Porque Cristo está en la tierra. Los ángeles suben y bajan y vuelvan a estar donde está Cristo. Estaban al servicio del Señor. Así dice, son seres ministradores que están al servicio. La cuestión es que en ese momento el Señor va y viene. Es lo que yo interpreto del texto, ¿no? Por eso se aparecía y desaparecía. Y eso durante 40 días. Y como yo le decía a ellos, una bomba atómica, porque eso, imagínense, no es algo que nosotros, escúchame, que aparezca, se va, viene, no está dependiente de limitaciones espaciales, ni temporales, ni materiales de ningún tipo. El Señor resucitado tiene un cuerpo nuevo. Sí. Se entiende como cuerpo glorificado. Cuerpo resucitado. Sí. Porque en 1 Corintios 15 habla de distintas cuerpos y uno es el cuerpo resucitado, glorificado. Lo que pasa es que podemos hacer una distinción del glorificado que está allí y no baja. En el caso del Señor va y viene, aunque sí, por supuesto, estaba al glorificado. Lo que sí tenemos que la resurrección de Cristo fue realmente extraordinario, no solamente por la realidad de el suceso. Dice, nadie vio a Cristo resucitar. A ver. Si Jesús estaba así ya glorificado. Casi hago lío. Sí, te escucho. La gente no se moría o no era impactada, deslumbrada con toda su gloria cuando tenían ese contacto. Aún su cuerpo velaba, por eso le decía, aún su cuerpo estaba velando enseguida tapando la manifestación gloriosa, que sí lo vemos en el monte de la transfiguración. Gracias. A eso te refería la visión de gloria. Que sí, fíjate que cuando Esteban dice que lo ve al Señor, así, con gloria. Y Juan en Patmos lo ve y lo describe. Al Señor y con vestiduras especiales como un sacerdote, sus manos con las estrellas, etc. La espada que sale de su boca. Es decir, una visión, hasta qué punto podemos entender nosotros, él dice cómo, es decir, está comparándolo, pues no tenía elementos para describir, pero fue una visión celestial, eso sí, pero va variando esa visión en el Apocalipsis. Por momentos se lo ve cabalgando al Señor, por otro momento se le ve en el trono como un cordero, otras veces se le ve con el sentido de gloria, como lo ve en el capítulo 1 de Apocalipsis, etc. Pero en todo es un Cristo un poco más distante.
hasta llegar al final del capítulo de Apocalipsis. Bueno, pero aquí lo encontramos al Señor. La resurrección de Cristo, hemos dicho algunas cosas ahí. Cuando Dios resucita al Hijo, una de las cosas que está diciendo Dios es que Dios rechaza cualquier otro método de salvación. Dios aprobó ese único método y lo resucitó. ¿Qué quiere decir? Es la prueba de que la vida de Cristo y la obra de Cristo realmente garantiza nuestra salvación. Es la prueba de que su vida y su obra en esa vida de humillación, de servicio, fue aprobada por Dios. Le pone el sello de aprobación. Y que Dios está totalmente satisfecho. ¿Qué quiere decir? Que la demanda de su justicia santa han quedado satisfecha. Dios ya no demanda otro sacrificio por el pecado. Eso es lo que quiere decir. Y por eso Dios permite, históricamente hablando, de que el templo sea destruido en el año 70. Y ya no hay más sacrificio. El pueblo de Israel no ofrece más sacrificio. E inclusive eso nos muestra que históricamente Dios dice, acá hay un solo sacrificio y no hay que repetirlo. No como el catolicismo que cree que la misa es la repetición del sacrificio de la cruz. La misa es eso, no es un rito, es también eso. Nosotros no creemos en eso, porque creemos que Él, según nos dice Hebreos capítulo 9, una vez fue crucificado y ya no hace falta más. ¿Está claro? Bueno, y si no está claro, que Dios los ayude. Después, el orden de los eventos de la resurrección. Acuérdense que hay varios. El Señor, ¿qué pasa? Acá está Vanessa. Vanessa, si vos hubieras estado ahí en la cruz, en la tumba, y hubieras querido ver al Señor resucitado, ¿qué hubieras visto? Bueno, no solamente Vanessa, no la dejemos a la pobre. Vanessa, te dije bien el nombre, ¿no? Sí, porque yo le cambio los nombres. No, pero ¿qué hubiéramos visto? Si yo quería ver al... Nadie vio resucitar al Señor. ¿Saben qué? No hubiéramos visto nada, porque fue un segundo, un instante. Simplemente hubiéramos visto una mortaja que se aplastaba, como que alguien desaparece y cae la ropa. Eso es todo lo que hubiéramos visto. Él toma forma de vuelta. El Señor no revivió, resucitó. No perdió su identidad. Siguió siendo el mismo Señor, lo que cambió fue su naturaleza corporal. Ya no estaba sujeto a las limitaciones como la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una enorme limitación que es la muerte. Y previo a la muerte tenemos el tiempo. Porque si hay muerte es porque hay una limitación de tiempo, limitación material, el cuerpo se descompone, se enferma, se cansa, tiene hambre, etcétera, tiene sueño. Ahora, vencida la muerte, todo eso está superado. Hablando corporalmente, como hombre. Entonces, el éxodo de Cristo, el que hizo por la cruz, es como que Él abre una puerta grande y dice, ahora entren todos ustedes. Pero ustedes están en ese proceso. 1 Pedro capítulo 1, lean, porque es lo mismo. 1 Pedro capítulo 1 está mostrando como que están saliendo en el éxodo, todos los creyentes. Léanlo porque es la misma idea que tiene Pedro. Y después salta a Isaías 53, tiene la misma imagen. Ahora, cuando Él sale, van todos atrás. Y van por etapas. Hasta que todo termina. ¿Y dónde están las etapas? 1 Corintios 15. Primero el Señor. Luego los que son de Cristo. Y por último el resto. Ahí tenemos un orden de resurrección. Ahora... Pero eso todavía estamos esperando. Nosotros no, todavía no. Pero el Señor sí. Nos garantiza con su resurrección que todos los que son de Cristo pasarán por la misma experiencia. Algunos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Pero los otros, todos los creyentes, la generación previa que murió en Cristo, serán primero resucitados y todos seremos tomados para estar siempre con el Señor.
Pero eso es en base a la resurrección de Cristo. Esto es algo que los romanos, por ejemplo, no entendían, los griegos menos todavía. ¿Qué es esto? Porque la resurrección de Cristo tiene un sentido colectivo. Como dice Romanos capítulo 6. Juntamente con Cristo hemos sido crucificados, juntamente con Cristo hemos sido sepultados, juntamente con Cristo hemos resucitado. Por eso el bautismo, ¿se acuerdan? La gente sumerge, sale. Esa es la idea. Alguien que no está hablando de bautismo de agua, está hablando en el sentido teológico, pero la figura está clarita. Entonces, ¿qué pasa? El creyente ahora pasa por esa experiencia y es invitado a vivir esa experiencia. Bueno, por último, la aplicación antes de pasar al ejercicio. ¿Qué aplicación tenemos, entre otras cosas? El mensaje cristiano tiene implicaciones internacionales y universales. El mandato del Cristo resucitado es claro y firme. ¿Qué cosa? Ser testigos del mensaje divino en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Es decir, una invitación a la misión, a la evangelización, a la propagación del evangelio. La cruz no es algo que no tenía que quedar escondida. El Señor quiso que fuera divulgado. Y no es solamente un mensaje, Dice que cuando le predicaron a los tesalonicenses, ellos creyeron que no solamente era la palabra, la predicación, sino que era la palabra de Dios obrando. Es Dios obrando a través del mensaje del creyente. O sea, que cuando nosotros predicamos, está el Señor actuando en mi prédica, en mi testimonio, en mi compartir, etc. La resurrección de Cristo, otra lección, pueden sacar muchas más, yo saqué 2 cortitas nomás, es el poder divino que va a ayudar a los creyentes a cumplir esa misión, encomienda salvadora. La ascensión de Jesús al cielo es una forma de garantizar que la voluntad divina no se va a olvidar, y el descenso del Espíritu es la manera de afirmar que Dios mismo se mantendrá presente en las iglesias y en medio de los creyentes o de las iglesias, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que Cristo ascendió a los cielos es un perpetuo recordatorio de que la obra de Dios sigue en marcha, que nada lo va a frustrar y de que Dios está empeñado en lograr su plan. La gran necesidad de los creyentes no es solamente ser fieles al mandato, sino a ser relevantes, que impactemos, que tengamos atractivo en presentar el Evangelio, que podamos mostrar al mundo que solamente en la cruz de Cristo, así dice Os Guinness, el famoso predicador norteamericano, nuestra gran necesidad es ser fieles, además de ser relevantes, pero fieles al mandato. Bueno, ¿qué nos enseñan estos versículos? A ver, vamos a la hojita con el ejercicio. Cristo, el mediador. Esta parte del ejercicio lo saqué del libro de Francis Schaeffer, 25 lecciones fundamentales de la vida cristiana. Una parte por lo menos lo saqué de ahí, yo le agregué algunas cosas, etc. Bueno, Cristo como mediador, el Salvador. 1 Timoteo 2:5 y Hebreos 2:14 al 18. Ahí pónganse en pequeños grupos, 2, 3, 4 se ponen, y en un par de renglones escriban qué aprendemos de esos versículos. ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios ahí? Esta mesa trabaja esa área, acá. Esta que está a mi izquierda. Los que están a mi derecha van a trabajar con el siguiente. La Biblia nos enseña que hay 3 partes en la obra de Cristo. Como profeta, como sacerdote y como rey. Y ahí hay 3 series de pasajes. Así que vamos a dividir acá. La mitad trabaja que eso, profeta, sacerdote, y allá al fin, lo que está en aquella última sección, como rey.
Pero tienen que tratar de poner en un par de renglones, no mucho más. Y después lo comparten con el resto. Si querés apagar. No. Ahí está. No, la idea es explicar el texto. Trabajar con ese texto. Sí. En un par de frases. No hay preguntas. ¿Qué aprenden ustedes de esos textos? De esos textos. Exacto. Allá de Víctor para allá, si quieren, hasta Alfredo, por ahí. Como rey. Ustedes hacen rancho aparte. Están en otro nivel. Acá hacemos profeta y acá van a trabajar sobre mediador. Y si pueden encontrar otros textos, mejor, los de mediador. Si quieren complementarlo con otros textos, bienvenido será. Hay una pequeña reflexión arriba. Porque van a ver mediador su persona. En realidad hay que estudiar el libro de Alonso entero, que Jesucristo sumo sacerdote. Porque lo que hay que ver acá como mediador es la persona. ¿Cómo es que él podía ser mediador? Claro, no cualquiera podía ser mediador. Exacto. Ahí tenemos, ahí te ayuda. Tenía que tener el llamado para eso. Hebreo. Tenía que ser igual a que sus hermanos. Muy bien. Identificado para que esto. Sí, es Romanos 5. Pero aquí está hebreo. Bueno, si tienen otro pasaje, agréguenlo. La idea es buscar la persona del mediador, las características. Mirá cómo agarra el lápiz. Complejidad. Todos los que encuentren. Esos dos versículos. Ustedes trabajan con estos dos. Los otros chicos trabajan con otros. Y si encuentran otros que puedan complementar esto, buenísimo. Lean esta partecita. Con la nariz,
Un par de minutos y largamos. Ya. Concéntrense en las ideas principales, no se distraigan. A mi izquierda, entonces, la idea de trabajar a Cristo como la persona, el mediador, y aquí la obra. Hay mucho que decir, pero bueno, seremos sintéticos. Bueno, vamos a ver qué pudieron encontrar por acá. Vamos a empezar, chicos, si no se nos va a ir el tiempo. Recuerden que no es escribir una enciclopedia, unas ideas nomás. Vamos. Sí, si quieres grabarlo. A ver, ¿quiere arrancar acá vos, Cristian? Nosotros pusimos. Ellos recuerden que tienen el pasaje de Cristo, mediador, su persona. Es lo que ustedes tenían ahí arriba. Díganme. Te leo el versículo. Dice, Sí. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y bueno, pusimos que Él es el único camino. Que no hay otro medio de salvación que no sea Cristo. Tanto como camino como medio de llegar. Después también buscamos Juan 14:6. ¿Está bien? Que dice, Yo soy el camino. Ajá. Y después el otro, primera Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Muy bien. Gran texto. Abogado ahí es lo mismo que se aplica para el Espíritu Santo, el Paracletos. Bien. Y de Hebreo 2, 14, 18 pusimos que un detalle importante yo marqué, que habla de que era semejante a sus hermanos, la importancia de que nos representaba como somos, que se hizo como nosotros para poder representarnos y morir como hombre por los hombres. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Siguiendo la mesa, sí.
¿A qué nivel? Marcelo, decilo en latín. El texto aclara que no hay varios dioses ni varios mediadores, no podía ser un hombre, eso lo excluye. Solo Jesucristo, por el hecho que es Dios y hombre al mismo tiempo, pudo reconciliar al hombre con Dios. Sí, fundamental. El texto de Hebreo, Se copió. el texto de Hebreo, no pudimos analizar todo, solamente el 14, o sea, reafirma más porque habla de la naturaleza humana, cuando dice que ha participado de la misma. De lo mismo. Entonces, reafirma el hecho de eso de que Jesucristo es hombre, reafirma ese concepto. Y después lo otro lo pudimos analizar. Muy bien, genial. Vieron cómo van apareciendo. ¿Qué más allá? O por allá, no sé qué más ahí. No, yo había puesto porque también estaba en la parte de Cristo el mediador. Dice, porque el mediador debía ser hombre, ya que el pecado entró por un hombre, de la misma forma debía ser justificado por un hombre, pero sin pecado. O sea, citando lo que es Romanos 5 también, del 2 al 18. Bien. ¿Qué más? Y otra cosa es que Cristo también, o sea, se identificaba con nosotros como también el sumo sacerdote se identificaba con el pueblo al entrar, digamos, y ofrecer el sacrificio. Él entra por nosotros, se ofrece a sí mismo como sacrificio para presentar su propia sangre, eso necesita también. Para Sí. presentar su propia Y no con sangre ajena, dice la Escritura. Hebreos 9:24, búsquenlo, que es el Cristo oficiando el sacerdocio. Hebreos 9:24. ¿Qué más por allá? Así que cuando hablamos de Cristo como mediador, no podía ser cualquiera. Tenía que ser llamado por Dios. Dice que él no se declaró, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, en el sentido de que Dios lo designa sacerdote. No es que como Leví dijo, yo voy a ser sacerdote, a ver, córranse, llego yo. No, Dios lo pone. Y lo mismo pasa pero es de otra orden, ¿se acuerdan? De la orden de Melquisedec. Bueno, él dice que de Judá, que nada tuvo que ver con el sacerdocio, comparando con Leví, sino que es es como Melquisedec, que no tiene genealogía, ni principio, ni fin, etc. Bueno, ¿qué más? Y tenía que ser semejante en todos sus hermanos, iba a ser un solo sacrificio, un solo mediador. Esto es muy importante, dado el contexto católico romano que tenemos en América Latina. Es muy importante saber que no hay ni santos, ni vírgenes, ni sacerdotes, ni nada, ni pastores, ni nada, sino que ni papá, ni mamá, es solamente Cristo. Ni hay iglesia que salva. ¿Está claro? Y siempre una persona. El mediador no es una cosa, es una persona. Y como bien decían los chicos, Dios hombre. Y tenía que reunir toda una serie de requisitos. No vamos a entrar a los detalles por razón de tiempo. Pero Dios estableció eso con sumo detalle. Tenía que tener cierta capacidad para poder ocuparse del pecado de todos. Y no bastaba con que fuera un superhombre. Tenía que tener infinitas virtudes y una dimensión que es Dios hecho hombre. Bueno, acá, ¿cómo era? Como profeta, ¿qué se puede decir? Su oficio, ahora como oficio, ya no es la persona. Bueno, nosotros tomando el Deuteronomio 18:18. A ver. Profeta me levantaré. Ah, sí, Moisés, ¿qué habla? Bueno, esa referencia a Juan capítulo 1, versículo 1, que el verbo se hizo carne, Cristo. Él vino como profeta, bueno, ahora está como sacerdote, pero él cuando vino a la tierra vino como profeta. Por eso él cuando en el capítulo 17, que ya en los últimos tiempos, dice: Padre, te he glorificado y he acabado la obra que me diste, hablando de profeta. Sí, y dice, versículo 8, Juan 17:8, las palabras que me diste yo les he dado. Sobre eso se basa todo el Nuevo Testamento. De Hannes Barney, que todo un libro se dedica a explicar ese versículo. Juan 17:8, brillante. Bueno, el profeta es el que viene a hablar, enviado por Dios, de parte de Dios,
con palabras de Dios. Y eso es lo que hizo Cristo. Por eso el verbo, muy bien citado. ¿Hay alguien más que quiera decir algo hoy como profeta? Bueno, pasamos al siguiente. El sacerdote. No, acá. Acá está Cristo como sacerdote, en su obra mediadora. ¿Qué más? ¿Qué decimos ahí? Nosotros pusimos en una serie de pasajes, un poco un resumen, pusimos Jesús cumplió con su sacrificio, ser el Cordero Santo y el sumo sacerdote eterno, suficiente para nuestra salvación, que no necesitó templo, sino el mismo cielo para presentarse delante de Dios. Como el resumen de lo que decía Hebreos 9:24. Muy bien, muy bien. Él mismo fue el sacrificio, ¿no es cierto? No con sangre ajena, sino con su propia sangre. Esto es maravilloso. Y es algo que los discípulos no podían entender. Que esto no te pase. ¿Qué es esto de que Él muriera y derramara la sangre? No había un Mesías sufriente. Ellos no tenían esa idea. Ellos tenían un Mesías glorioso. ¿Algo más quieran decir sobre eso? Por supuesto que la comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio del Señor habla de la palabra clave. ¿Cuál es? Mejor, más excelente, un mejor pacto, mejores promesas, un mejor sacrificio, todo, por supuesto, un mejor sacerdote. Es la palabra clave de Hebreos, que es mejor. Dios, sacerdote, y ahora está como sacerdote, intercediendo, lo mismo que en la antigüedad, pero ahora está Jesús como sacerdote nuestro y intercediendo entre Dios y nosotros. Esa es una de las palabras clave. Hoy está intercediendo el Señor. No está en activo en el cielo, Cristo, sino que se está ocupando de su pueblo, la necesidad más grande de su pueblo. Fíjense, no es darnos poder, sino a causa de nuestra debilidad. Miren qué notable. ¿Quién se encarga de darnos poder? El Espíritu Santo. El Señor en el cielo se encarga de nuestra debilidad. Sigue intercediendo a favor nuestro. Como decía Raire cuando habló ahí en Buenos Aires, me acuerdo que dijo eso. Es como si dijera frente venía al diablo, diabolos acusador, al trono de Dios, dijera, ves, tu hijo está pecando, se mandó tal macana, qué sé yo, y es como si Cristo dijera, yo pagué por él. No, él mostraba las manos así y decía, acá está, yo pagué por él. En ese sentido intercede claramente. Pero, José, como abogado, como sacerdote. Como abogado, digo, no como Sí. sacerdote. No como sacerdote, como abogado. Sí, te entiendo, sí. El abogado. Pero en ese sentido, él intercede por los santos, se ocupa. Ahora, en cuanto a lo que vos decías, abogado, es lo que yo puedo acudir cuando peco. Le cambio el rol a Cristo. Le cambio el rol. Y ahora Él presenta, nosotros traducimos abogado ahí, pero en realidad es ayudador. El que viene al lado mío para ayudarme. Y entonces me ayuda en mi debilidad. Lo mismo que Romanos, que dice, yo no sé cómo orar. Y entonces me ayuda en mi debilidad, dice Romanos capítulo 8. Y que, a ver si lo tengo acá. Esperen que me ponga la máquina de ver. Acá. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, cuando yo estoy orando, no sé cómo hacerlo bien muchas veces, y Él me ayuda, auxilia, intercede, porque soy cabezón y pido mal, porque soy pasional y pido mal, etc. Y entonces en mis oraciones son perfeccionados por la obra del Espíritu Santo. No tengo bien en claro los propósitos de Dios, porque no solamente es necesario hacer la obra de Dios o hacer la voluntad de Dios,
sino que hay que hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, que es diferente. Bueno, ¿qué más? Sí. En algún sentido el rol de sacerdote, Cristo lo cumplió una vez y para siempre, y el de abogado lo sigue cumpliendo delante del Padre. Sigue cumpliendo el rol de sacerdote, no para repetir el sacrificio, sino para decir, ya todo fue hecho, ya todo. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque seguimos siendo débiles. José, Sí, no, también comento en cuanto a los sacerdotes, que cuando terminabas el sacrificio del sacerdote, ¿qué hacía? Se sentaba. Creo que ahora así está Cristo ahora. sentado. Terminó el sacrificio y ahora está sentado a la diestra del Padre. Como sacerdote. Como sacerdote. Y hay una cosa importante. ¿Por qué sigue intercediendo? ¿En qué manera intercede? Que el Señor no murió. Porque dice, todos los sacerdotes iban muriendo, pero este vive. Porque venció la muerte. O sea que podemos ir, como bien dice Raúl, vamos al trono y vemos que el sacerdote está ahí. Está ahí. No se terminó su ministerio. No se terminó porque su vida sigue estando y su persona estando ahí. Y es el recordatorio de su sacrificio. Entonces, estamos seguros. Por eso ustedes tienen, las chicas tienen un estudio que se llama ancladas, porque el ancla de nuestra fe, me acuerdo cuando le quería poner el nombre a Lori, estábamos ahí en Chicago y daba vueltas, no saben, no se queda quieto un segundo, esta mujer estaba y estábamos viendo las noticias y ¿cómo le podemos poner el nombre? Bueno, y buscaba. El ancla de nuestra fe es Cristo, está en el trono, está dentro del velo. Entonces la persona descansa en eso. José, capaz que habría que aclarar lo que él tiene. Porque él vino como profeta, está como sacerdote y va a volver como rey. Ah, sí, también. Capaz que por eso le falta. No, pero no pierde ninguna de las funciones. Cristo aún sigue hablando como profeta, porque el espíritu de la profecía, creo que está en Apocalipsis 11:7, si mal no recuerdo, es Jesucristo, es Cristo. Bueno, y como rey, ¿qué podemos decir en su oficio? Nuestra humilde parroquia. Bueno, nosotros como Cristo como Rey vimos que a partir de Génesis 49, cuando Dios promete que de la tribu de Judá iba a venir el Rey de Israel, esto lo reafirma en 2 Samuel, donde le promete a David de que su reino no iba a quedar sin trono, porque el rey prometido para todo Israel, lo cual David era como una figura, Sí. pero por venir, Dios promete ese rey venidero en la persona de Jesús. En el Salmo 2.6 ya habla de, se puede decir, si vale la idea, el concepto de la lucha de ese rey con los poderes malignos en el Salmo 2, en su totalidad, y la batalla que iba a librar el rey que había puesto Dios sobre su pueblo. Y después ya nosotros vimos que a partir del Nuevo Testamento, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, en Lucas capítulo 19, en Mateo capítulo 2, en Juan 18:37 y en Hechos 17, ya habla del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no están los pasajes aquí, pero nosotros lo estuvimos viendo con las chicas. En Apocalipsis es como que cierra todo, de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a ser ese que le fue prometido, que iba a salir de la tribu de Judá, que se lo prometió a David, y que después los gobernantes del mundo, como el caso de Pilato y todos los que vinieron, tuvieron que reconocerlo. Nosotros, por ejemplo, vemos que cuando Jesús muere en la cruz y se pone su causa, los judíos le dicen, no, este que dijo que era. Y inconscientemente Pilato no sabía que estaba cumpliendo el plan de Dios, que él también algún día se iba a tener que arrodillar delante de ese rey que él había crucificado, el rey prometido de Israel. No, buenísimo. ¿Vieron cómo? Sí. No, algo para agregar que nosotros también nos tocó el rey, que en Génesis se habla de que va a tener un cetro. Y el cetro
Génesis, después se sigue hablando de esta ley a través de los salmos, de Samuel, hasta terminar en Apocalipsis. Y también decíamos eso con los hermanos, que es reconocido, no solo por su pueblo, sino también por los gentiles. Sin lugar a duda. Hoy el Señor es rey. No está reconocido como tal hoy. Dice la Biblia. No le vemos todavía coronado de honra y de gloria. Todavía no le vemos. Pero sí gobierna en cada corazón creyente. En base a la descripción que daba de ese pasaje de la hermana, ¿es aplicable el pasaje de Judas que habla del imperio y potencia, el último versículo de La doxología de Judas? Sí. ¿Cómo que es aplicable? ¿En qué sentido? ¿Habla de Dios o de Jesús? Ahí es una duda que siempre tuve yo. Sí. Y aquel que es poderoso para guardarnos intraídos y presentarnos sin mancha. No, habla de Dios. Sí. Lo que tenemos que entender que el reinado de Cristo, Él quiere reinar en cada corazón. De hecho, es el objetivo. El reino de los cielos ha venido, no solamente como una prédica que podemos decirle al mundo que lo es, sino que el reino de Dios es la esfera donde Él gobierna sin trabas. Y desea que nosotros, la gran tarea nuestra es facilitar el gobierno de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser colaborativos en eso. Pero la obra de Cristo como mediador es muy amplia. Nosotros apenas tocamos, pero la idea ¿cuál es? La idea es que cada uno pueda leer un texto y lo pueda entender y pueda notar cómo puede ir relacionando una verdad con la otra. Este es el ejercicio que tenemos que hacer y que cada uno pueda aprender y puede tomar, si tiene una Biblia de estudio lo puede auxiliar, si tiene un diccionario, buscar significado de palabras, pero la cuestión es, hoy hay muchas herramientas para hacerlo, pero la lectura de cada uno, ir al texto y anotar lo que aprendemos. Por ejemplo, leyó un solo mediador, anote, uno solo, no hay más que uno. Y piense qué significa, o piensen ustedes chicos, qué significa que hay un solo mediador. ¿No? Uno solo. Uno dice, no, con uno alcanza. Y si se nos cae, no nos quedaremos sin ninguno. Ustedes se ríen, pero era el pensamiento de los judíos, se ríe la beta. No, pero era el judío. Entonces nosotros teníamos una legión de sacerdotes, decían. Y él dice, tengo uno solo. Pero ustedes necesitaban mucho porque todos se morían. Le dice el autor de los Hebreos. A nosotros no hace falta. Este es irrompible. Es eterno. La Iglesia Católica, ¿no? Porque el Papa es como que ocupa el lugar de Cristo y ellos lo tienen también como un mediador entre Dios y los hombres. Junto a lo que vimos ahora, ¿no? Sí. Se muere Francisco, ellos entran ahí en pánico. A elegir otro. Bueno, el sacerdote es mediador, ¿eh? O cualquier cura es mediador. Cualquier cura lo es. Y ese es sumo pontífice, ¿sí? Bueno, María en la Iglesia Católica la toma como mediadora. Sí. Sí. Y ahí fue enterrado el Papa, Francisco. Entonces, yo pensaba en lo que Santa Marta. del pasaje de Judas, y hablando de Jesús como mediador, que Jesús tiene la particularidad de, por un lado, traer Dios a los hombres. Pienso en ese texto de Juan, que dice, vimos su gloria, cómo el hombre puede ver a Dios en Jesús, y también no solamente que trae a Dios, sino que lleva al hombre a Dios. Es como un... Sí, buenísimo. Esa es parte del ministerio, sí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es increíble, o sea, por un lado como que trae a Dios a los hombres, y por otro lado como que lleva a los hombres a Dios. Y eso es lo que dice justamente Judas, de presentarnos sin mancha delante de su gloria. Bien, esta es la patrona que me llama, que ya está. Bueno, no sé, Beta, ¿querés dar algún anuncio? ¿Vos comentar algo? Los apuntes tiene ella, le tienen que pagar a ella, y los que quieren algo más le piden. Y en 15 días, Dios mediante, tendremos la siguiente clase. Pero vamos a arrancar con un tema nuevo, Dios mediante, va a ser sobre el ministerio y los dones. Así
Así que prepárense para los grandes debates. No sé. Gracias, Señor, te damos por esta clase que hemos tenido acerca de la centralidad de la cruz. Gracias porque entendimos que el centro de la vida es justamente pero también el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hemos visto al final a Cristo como sacerdote, como profeta, como rey. Gracias a Dios por este ministerio que desarrollamos en este presente en favor de nosotros, los hombres. Gracias por poder reconciliarnos, llamarnos a Dios, conocer a Dios de una forma experimental y poder estar en esta comunión con la vida, con la salvación, con la eternidad. Ya queremos rogarte, queremos seguir aprendiendo de tu palabra, queremos seguir conociéndote y queremos rogarte que nos permitas simplemente el próximo jueves, cuando estemos dentro de 15 días, otra vez aprender más acerca de ti. Te pido con tu paz, con tu bendición, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí hay más puntos que no vimos, así que el que quiera seguir, que termine de completar la tarea. Gracias, Santi. Un aplauso para los